Pero bueno, realmente ¿de dónde viene todo esto? O sea, hay un origen, hay algo que nos hable de realmente qué hay detrás de los Montes Apalaches. La persona estaba como en un estado tan catatónico que no podía hablar. Es una cosa imposible que un niño de esa edad haya caminado tantos kilómetros y sin tener un daño físico. Sí. Pero si tú te sales de esos senderos, estás asumiendo un riesgo. Es como meterte a las profundidades del mar. Imagínate que estás festejando el Día del Padre y que tu hijo se pierde. Dicen que los bosques de los Montes Apalaches son tan misteriosos que incluso los mismos senderos cambian. Asustados se dirigen a la policía y al regresar con los oficiales al lugar no había ningún rastro de ninguna criatura. Precisamente se da eso, y no Sí. nada más en el cielo, sino que muchas personas también han visto figuras humanoides entre el bosque. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más. Y ahora pues la gente se dará cuenta que estamos... parece que en otro set, pero no estamos en otro set. No. La verdad es que es un episodio muy especial por algunas cosas. Hemos estado haciendo algunos cambios, hemos estado remodelando un poco todo el tema porque queremos que este proyecto siga creciendo. Y creímos muy pertinente este episodio traerles un tema muy especial con una persona muy especial que 100%. que muchos pues la quieren muchísimo. Además que la han estado pidiendo desde hace ya creo que pues unos meses ya, ¿no? Sí, fíjate, ya hace algunos meses la verdad es que el trabajo de todos a veces no deja que el universo caiga donde debería, pero hoy por alguna razón todo se acomodó. Sí, y bueno, con nosotros está aquí Ana Sayas. ¿Cómo estás, Hola. Ana, ¿cómo estás, hombre? Muy bien. Muchas gracias por invitarme y extrañaba mucho estar aquí. Hace un montón que no decía eso, hace mucho que no venía. Sí, Ya ¿hace sé. cuánto fue? Yo creo que ya más de medio año. El último Sí, que yo grabamos creo que fue el sí. del mar. Sí, Sí, fue una sí. con ¿No? temática del mar. Sí, fue una... Pero Sí, ya sí. fue hace rato. O sea, yo creo que Sí. fácil 8 meses o poco más. Casi el año. No sé lo si el cumplimos. año, pero Podríamos Sí, yo estarlo creo que cumpliendo. Y sí se Puede siente ser, como tal un poco vez. la nostalgia, ¿no? De estar aquí Sí. como los tres de nuevo platicando. Otra vez, sí. Yo me acuerdo mucho de un video que grabamos hace rato para mi canal, donde hablábamos de Alaska y tal. ¿Se acuerdan que hicimos sí. como un rebote y Ajá, no sé sí. qué? Estuvo bien padre ese, sí. ¿Cómo Oye, que? y hablando de tu canal, ¿qué está pasando con tu canal? No sé qué está pasando con mi canal, pero Muchas qué bueno. felicidades, la verdad. Ah, muchas gracias. Sí, la verdad es que pues fue una reestructuración total de muchas cosas. Me di un tiempo bastante extenso, puede ser, pero decidí reestructurar todo y pues está funcionando. Ya Sí, la gente sí. le está gustando, entonces eso me hace muy feliz. Sí, Justo y y necesario. seguramente, digo, es bonito pues ver ahorita este crecimiento en tu proyecto porque mucha gente que está llegando a este video seguramente te conoce a ti, no nos conoce a nosotros. Y algunos no sabrán que Ana, o sea, realmente la primera vez que se presenta en un podcast fue en Emisiones Ajá, Podcast. sí, fue la primera Sí, vez. cierto. ¿Se acuerdan? Cuando así de que yo, toda chiquita. Con tus moquitos así. Sí, los moquitos. Y bueno, ahora ya con este proyecto que estás llevando, pues mucha gente te está conociendo y estará conociendo este proyecto gracias a que son fans tuyos. Pues un saludo a toda esa gente y gracias Saludos por y estar aquí. bienvenidos. A toda la nueva comunidad. así, Sí, hombre, literal. todo evoluciona, todo Sí. crece. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo muchísimo y curiosamente Ana lo tocó hace relativamente poco tiempo, pero de verdad es una cosa que cada video está el comentario, hablen de los Montes Apalaches. Es verdad, y los Montes Apalaches sí envuelven un montón de misterios. Justo antes de empezar a grabar estábamos platicando acerca de teorizando más bien como de las razones por las que este monte tiene tanta atención, sobre todo de la atención de este tipo, ¿no? Del misterio, de lo paranormal. Y bueno, esperemos que nos alcance el tiempo para platicar de esas teorías ya después de que grabemos, ¿no? Sí, es que es un lugar bien interesante porque tiene, como bien dice Sergio, tiene un montón de cosas, tiene muchas leyendas. Es un lugar que se considera como muy energético en muchos aspectos. Entonces, por eso sí entiendo que ahorita mucha gente
que dice que vio, que en los senderos, y hay un montón como de reglas muy específicas que supuestamente tienes que seguir si vas para allá. Pero sí, definitivamente han pasado cosas muy extrañas ahí y van a seguir pasando. Sin duda. Y bueno, yo creo que vamos a entrarnos en duro al tema, pero antes invitar a la gente, pues que algunos que estarán conociendo este canal, los invitamos a que se suscriban, a que se queden hasta el final de este video principalmente. Digo, ya si te gusta el final, ya te quedas y te suscribes. Deja tu like también si te gustó y todo. Y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a nuestra invitada, ¿cómo? Como Ana Sayas en YouTube, en Instagram y en Spotify. Si no me siguen en Spotify, muy importante. Muy importante, sí. Síganme por allá como Ana Sayas. Ana con doble N, Sayas con ZY y así. Igual aquí van a aparecer la las INE redes y sociales. todo. Y también las redes sociales de Well Mike, que está atrás en los controles, van a aparecer aquí. Pero fíjate qué interesante. Digo, un pequeño paréntesis. Sí es bien importante que también las personas nos sigan tanto a Emisiones como a Ana Sayas en Spotify, porque muchas personas creen que a lo mejor el formato podcast o el formato más blog directo, documental como el que haces, muchas veces no se encuentra en Spotify, y no, sí se encuentra en Spotify, y Ana Sayas está ahí y activa igual como igual en que YouTube. ustedes, Ajá. o sea, igual que Misiones. Es que todas las plataformas es importante. Sí, por ejemplo, ayuda. Sí, claro, porque muchas veces como que dicen, nomás ponlo en audio. Pues sí, sí. pero a lo mejor alguien está en el No. gimnasio y lo está viendo, no sé, pues. Sí. ¿no? Yo sí soy muy ávido consumidor de podcast y En de audio. temas así, de audio. Pero, por ejemplo, a mí me gusta hacer el switch, pues, de llegar, de escuchar el Ajá, audio sí. y luego ver el video. Sí, claro. Entonces, les digo, nada más para que sepan, por si están en el gimnasio, en el tráfico, lo que sea, que busquen también en Spotify. Y en Spotify también pueden comentar y pueden calificar y todo, ¿no? Así es. Pero bueno, empecemos con este tema porque Sí. hay mucho y seguramente la gente nos va a decir qué intro tan largo. Y Sí. Ni modo, Ni hombre, modo. estamos de manteles largos hoy. Sí. Oye, Ana, te iba a preguntar porque, bueno, mucha gente habla de los Montes Apalaches, muchos presentan videos en TikTok, en YouTube y todo esto, mostrando supuestas evidencias de entidades, encuentros con criaturas, críptidos, incluso extraterrestres, algunos dicen que hay por ahí. Sí. Pero bueno, realmente ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿hay un origen? ¿Hay algo que nos hable de realmente qué hay detrás de los Montes Apalaches? Pues mira, para empezar, hay muchas cosas que se consideran como anomalías. Por ejemplo, Alaska, los temas que hemos hablado tanto yo en el canal como ustedes aquí también. Alaska, también está el Triángulo de Bennington, el Triángulo de las Bermudas. Son como puntos energéticos anómalos que supuestamente existen en el planeta. Hay muchos más, ¿no? Pero en los Montes Apalaches precisamente se dice que es otro de estos puntos. Y por eso algunas personas piensan que existe como portales a otras dimensiones y que de ahí vienen las criaturas, como por ejemplo los críptidos, que hay muchos críptidos en los Montes Apalaches. También la cultura que tienen, o sea, como todo el que es territorio cherokee, también tienen muchas leyendas, tienen muchas creencias, más que nada como espirituales, de criaturas, de pasar al otro plano, de la conexión entre un plano y el otro. Entonces, con el pasar de los años, yo siento que la gente fue como interesándose más por estos temas y fue dándole, a lo mejor haciendo rituales o lo que tú quieras. Y fue como abriendo a lo mejor unas pequeñas puertas o portales por ahí. Okay. Pero es muy interesante, eso sí. Y fíjense que hay algo bien curioso, porque dicen que cuando vas a los Montes Apalaches, que no tienes que silbar. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Pues dicen que es como una manera de llamar a entidades que no, pues que son... No son bienvenidos. Vaya. Que no son bienvenidas y que son invisibles también. También dicen como que existe la sensación hasta que alguien te está viendo entre los árboles. Dicen que no camines solo por los senderos. Pero eso tiene, o sea, puede tener muchas razones. Porque te puedes perder, porque te puede pasar algo y no va a haber alguien que te va a ayudar, ¿no? Pero por ahí va, o sea. Y todo esto, o sea, todo esto el contexto, ya sean bosques, cuevas y de todo lo que hemos hablado cuando nos sentamos juntos. Fíjate que sí. Siempre recae en lo mismo, del respeto que debes de tener hacia los lugares. Y no es una cosa de que tú te sientes y pidas permiso y por favor, bueno, si lo quieres hacer, adelante, ¿no? Claro. Pero que entres con respeto a los lugares porque pues a lo mejor es el lugar de otras cosas. Sí, y bueno,
de entrada, los Montes Apalaches están en noroeste de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, es muy extraño porque es un lugar tan grande, tan extenso, que es curioso cómo se llegó a seccionar la parte de los Montes Apalaches y de los pueblos como más importantes donde han ocurrido las cosas más turbias. Sin embargo, que una extensión tan grande de territorio tenga reglas tan específicas como esta de no silbar en el bosque. Es como raro. Yo, por ejemplo, eso justamente del no silbar, entrar con respeto, de todas las veces que hemos investigado acerca de misterios de bosques, de los montes y todo esto, este es el que más se repite en los Montes Apalaches. O sea, como que sí existe una cultura muy grande del respeto a esta zona. Sí, definitivamente. O sea, yo también siento que precisamente en este lugar sí mucho hay de no hagas esto, no hagas el otro. Y siento que es también por todo el boom mediático que hemos visto en redes sociales en los últimos tiempos, por ejemplo, háblese de TikTok, pues, ¿no? De redes sociales. De que sí hay muchas personas que viven ahí y no va a faltar quien diga en los comentarios que vive en los Montes Apalaches o cercano ahí. Entonces hay muchas personas que, te digo, que sí radican ahí, que dicen que sí pasan cosas raras, hay otros que dicen que no, como en todos los casos, pues, ¿no? Pero sí hay videos donde de las cámaras de seguridad de las casas, y aquí está bien padre que lo pusiéramos, algunos videitos donde se ven personas cruzando por los patios o las propiedades de las casas, y hay unas personas que dicen que son críptidos, que son brujas, también dicen mucho que son brujas, o simplemente son personas que no están bien de sus facultades mentales. Ermitaños, ¿no? Estos famosos ermitaños. También. Sí los hay, ¿eh? Sí los hay en los Montes Apalaches, está muy loco eso. Es que imagínense, si es un territorio tan grande como en realidad lo es, ¿cuántas personas no viven ahí? O sea, en condición de, pues, de indigentes, pues, o algo así. Yo estaba viendo acerca de precisamente eso, porque me llama la atención cómo en Estados Unidos sí existe una cultura del ser ermitaño. O sea, el como de estar hasta el tronco de deudas y salirse de la sociedad. Aislarte. Totalmente. Aislarnos, ¿no? En Estados Unidos hubo un caso una vez de un señor que estuvo 27 años aislado en un bosque, ¿no? En un bosque. Bien curioso. No es del Montes Apalaches el caso, así que se lo voy a contar así rapidito nada más. Sí. Es el caso de un vato pues que estaba con muchas deudas y se escapa y bueno, encuentran el carro, todos suponen que lo asaltaron, que lo desvivieron, etcétera. Pero en realidad el vato se había ido como a lo profundo del bosque y ahí hizo un pequeño campamento en el que, por ejemplo, él se abastecía de latas, comida así, de los pueblos aledaños. Y en los pueblos aledaños empezó a surgir una leyenda de un monstruo que se robaba la comida. Entonces resultaba que era este vato. Entonces, ¿por qué digo eso? Hay unas imágenes de eso. Hay unas imágenes sorprendentes que ojalá que demos con el nombre. Ahorita no recuerdo bien el nombre del vato pero muy loco. Y de hecho, el amigo sí parece como estar mal de la cabeza un poco. Tiene un poco de miedo. Pero a mí me sorprendió que estar leyendo acerca de los Montes Apalaches y descubrir que parece ser que no es nada más una persona la que se aisló. Parece ser que hay comunidades enteras que viven en lo profundo de los bosques, ya sea en cuevas, ya sea donde sea, que viven en estas comunidades completamente aisladas y que además se habla incluso de prácticas de antropofagia y de cosas así muy extremas, pero que no tienen nada que ver como con el tema ritualístico, se supone. Yo pienso más que se puede tratar de gente que hace como sus propias comunas o sus propios cultos, sectas y que viven ahí, ¿sabes? Sí. Por todo lo que estamos hablando ahorita al principio de que el contacto como con los otros portales, con la naturaleza. Y para los cherokees, pues que sí era un área, bueno, que sí es, un área muy sagrada. Si les parece bien, traigo una historia que está muy buena, que habla precisamente de esto que está comentando Sergio, que sí pueden llegar a ser como ermitaños o gente extraña que esté por ahí. A lo mejor a muchos les suena este caso porque sí es muy famoso, es de los más conocidos del Missing 411. Que dato curioso, los casos del Missing 411, muchos se dan en esta área.
porque como dijo Sergio al principio, es muy grande. Sí. Entonces, por ahí. Y bueno, la compilación en realidad como que viene mucho de Estados Unidos, ¿no? O sea, como de los bosques del sur de Estados Unidos. Ajá, de los bosques, de cuevas y todo. De hecho, hay un mapa que siempre lo pongo porque me gusta mucho. Es un mapa bien emblemático. Sí, me encanta ese mapa, sí. Yo creo que todas las veces que se ha sentado la Ana aquí hemos puesto y lo vamos a volver a poner en y este momento. otra vez lo quiero que lo pongan aquí. Pero bueno, a ver, este caso está muy interesante porque es de un niño. Y a lo mejor si ustedes son sensibles ante este tipo de historias, pues no se la pasen. Nada más pónganme mute. Ajá, sí. Bueno, este era un niño de nombre Dennis Martin, que a lo mejor ya muchos lo conocen, que nació el 20 de junio de 1962, hace muchos años ya. En aquel entonces, este niño tenía 6 años y estaba a unos poquitos días de cumplir 7. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues bueno, su familia estaban celebrando un fin de semana normal, por el Día del Padre precisamente, y decidieron ir al bosque, hacer una especie de picnic, pasar el día con la familia, estar en la naturaleza, por lo cual pues fue el padre, que era William, su abuelo Clyde y su hermano mayor Douglas, que en aquel entonces tenía 9 años. Pues bueno, se fueron caminando por los senderos y todo esto hasta que llegaron a un lugar que se llamaba Springfield. Ajá. Todo esto ocurre en el Parque Nacional, el Great Smoky Mountains, ahí. Entonces, el 14 de junio del 69, lo que pasó fue que todos estaban normal y como había otros niños, o sea, haz de cuenta que se juntaron todos a hacer como una convivencia, ¿no? Un campamento de ahí. Ajá, con otros niños y todo esto. Entonces, Dennis y otros niños empezaron a jugar a las escondidas. Y dijeron, ay, vamos a jugar a que asustamos a los adultos y nos vamos a esconder en los arbustos y cuando nos vengan a buscar, vamos a salir y los vamos... Juegos de niños, ya saben. Sí. Entonces todos empezaron a esconder y así, y los padres empezaron a buscar eventualmente. Después de un rato, todos salieron, menos Dennis. Y ahí es cuando se fue todo... Sí, escaló. Escaló, pero un nivel horrible. Imagínate que estás festejando el Día del Padre y que tu hijo se pierde. No, empecemos por ahí. El peor Día del Padre. Sí. Entonces, rápidamente la familia se pone pilas y empiezan a adentrarse un poco al bosque, a gritar el nombre del niño y todo esto. Y la familia se empieza a hacer una movilización por ahí. El tema es que no lo encuentran ahí como cerca. Y lo que hacen es que se van con las autoridades. Y ahí es cuando ocurre uno de los despliegues más grandes de ese lugar, o sea, ¿de búsqueda? Ajá. Lo empezaron a buscar, o sea, una cosa inmensa de personas buscándola. Fue demasiado, es la búsqueda más grande de la historia. Que hubieron 1,400 voluntarios. De puras personas civiles, de los voluntarios. O sea, qué simple que ahí hasta se pierden algunos, ¿no? O sea, dentro de esos 1,400. Claro. Fíjense, incluyeron guardabosques, policías, bomberos, Boy Scouts, hasta fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y se exploraron más o menos como 150 kilómetros cuadrados. Y desgraciadamente no encontraron al niño. Unos días después hubo una lluvia, una tormenta más bien. Entonces, ¿eso qué significa? Pues muchas cosas, ¿no? Que el niño, si todavía estaba con vida, pues iba a perder mucho más fácil. Y las huellas posibles que pudo haber dejado en el camino, pues ya no iban a existir. Ok. Entonces, lo que empezó a pasar es que la gente siguió buscando, dejando carteles y todo eso. Y no, nada. A pesar de todas las personas que se juntaron, nunca lo encontraron. Lo curioso de este caso es que un tiempo después y ofrecían una recompensa. Quiero que eso también es muy importante, porque si se trataba de alguien que estaba buscando dinero, que a lo mejor estaba en condición de calle, y dice, ay, bueno, pues son $5,000 en aquellos años, pues era un chorro de dinero. Sí. Entonces, al no obtener una respuesta positiva a los padres de el dinero o una pista o algo así, pues muchos empezaron a especular qué le había pasado, que pues ya no estaba con vida, ¿no? Pues a lo mejor decían, se perdió y sufrió hipotermia, ¿no? O pues la misma exposición a estar tanto tiempo sin agua, sin comida y todo esto, pues no. A lo mejor lo pudo haber atacado un oso o un jabalí. Y
Otro caso, otra opción, perdón, es el secuestro. Okay. Fíjense que hay un turista que se llamaba Harold Key. Ese señor estaba de paseo con su familia unos días después de lo que le pasó a Dennis. Ajá, sí. Estaba de paseo con su familia, iba su esposa y su niña chiquita. Entonces, en lo que estaban en el bosque caminando, dicen que a lo lejos vieron una cosa grande. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Como un humano, como si fuera un yeti, pues, para... Ok, Ajá. un Sasquatch. Un ser, Un hombre peludo. un ser grande, peludo, que llevaba así, hace cuenta, un niño. Y una de las características es que Dennis traía un suéter rojo. Okay. Y este señor Harold Key dijo, ese niño que traía aquí traía un suéter rojo. No mames. Y habrá estado con vida todavía. Pues no sé, me imagino que sí. Ay. Porque no aparece, No. Dennis. Ya después de eso no aparece. Entonces todo se inclina, las teorías se inclinan a que se lo llevó un ser de estos. A que se lo llevó o a que alguien lo secuestró, lo que tú quieras. Y me recuerda un poquito a aquel caso que también se hizo muy famoso en TikTok precisamente, de Riker Webb. Aquel sí, niño, Ese yo no lo conozco. aquel niño, el niño que decían que tenía la mirada a las 100 yardas. Ah, sí, Sí. ya me acordé, Que ese niño sí. se pierde en una excursión Ujú. también con sus papás en el bosque, pero ese niño sí lo encontraron. Sí. Y lo que, o sea, donde lo encontraron, perdón, es una cosa imposible que un niño de esa edad haya caminado tantos kilómetros y sin tener un daño físico. Mínimo en los piecitos del Algo niño así, o algo. o sea, el niño no estaba ni deshidratado, no tenía gran cosa, Sí, pues. pues lo llevaron, Solamente pues. estaba sucio, Sí. pues, ¿no? De lo mismo. Pero lo que dice, pues, es que algo se lo llevó, pues, como que algo lo Sí. protegió. Hablaban mucho de ese caso como los internautas, ¿no? Obviamente esto no es una teoría realmente comprobada, que Riker se llamaba, ¿no? Riker Riker. Webb. Riker Webb fue reemplazado como por un Changeling sí, cierto. o por un Skinwalker. O sea, Sí, muchos decían cierto. que algo ahí, una entidad como que lo reemplazó y en realidad por eso el niño llega con esa expresión irreconocible que tal vez si no era el mismo niño, pues. Sí. Pero obviamente, digo, son evidentes leyendas, o sea, de internet. Lo que sí a mí me parece curioso del caso de Dennis Martin es que cuando se habla de los casos del Sasquatch directamente, el Bigfoot, obviamente que en los Montes Apalaches, pues por supuesto que va a haber un críptido como estos, ¿no? O sea, Claro. humanoides. De hecho, es lo que estaba a punto de comentar. El libro la recopilación del Misterio en 411, también sugiere Que muchas de esas desapariciones están atribuidas al Bigfoot, ¿no? Así es. El caso de Albert Otzman, aquel tipo que es también que vive unos días privado con de la su familia, libertad ¿no? por una familia de Sasquatch. Ajá. Sí, cierto. Y esta familia, o sea, digo, el tipo, creo que eso pasa en otra región, no recuerdo Y exactamente dónde. muchísimo antes, creo. Sí, pasa mucho antes. Y dicen, bueno, se lo lleva esta familia. Primero, pues se siente que una bolsa pues lo atrapa y es arrastrado durante metros y metros y llega a un lugar donde parece ser como un tipo de vivienda, donde están estos humanoides extraños Una que chocita. gruñían entre ellos y simplemente el tipo se queda observando como que qué me van a hacer. Pero para su sorpresa lo tienen ahí por días y le dan alimento, lo tienen súper bien. Y hay casos por ahí del missing justamente de niños que son traídos de vuelta intactos. Sí, hay muchos casos de esos y también hay uno, no me recuerdo el nombre ahorita precisamente, pero hay un caso muy extraño de un señor y un perrito que se fueron a caminar por un sendero. Hagan de cuenta que ellos vivían por el área y le dijo a su esposa, voy a ir a dar una caminata en lo que está la cena y todo esto, ¿no? Pues el señor se va junto con su perrito y nunca regresa, o sea, A la vez, nunca qué regresa. terror. Sí, y la esposa pues obviamente hace todo, o sea, todo lo que pasa en estos casos. Habla a la policía, lo empiezan a buscar y todo esto y no da con el esposo. Al tiempo regresa el perrito, pero el perrito ya está viejito. Pero no tanto tiempo para que esté viejito, ¿o sí está? No tanto, fue unos días nada más. Ok. El perrito ya regresa viejito en unos días y ojo, era un perrito de edad no Medianón. pues. medianita, pues. Tampoco Uy. te estoy diciendo que era un cachorro, pero Sí. sí ya estaba, pon tú que unos 2 años. Les cuento un caso. A ver. Es que A eso ver. está muy raro Uy. porque este caso, fíjate, también no está documentado arduamente. Y es que los Montes Apalaches envergan tantos misterios porque en realidad
las investigaciones no se llevan a cabo tan exhaustivamente porque son cosas que no puedes controlar. La naturaleza es indomable. El simple hecho del caso de Dennis Martin, que cuando cae la lluvia, la búsqueda cesa, Pues es se porque, tambalea, ya o no sea, puedes hacer nada. Sí, Ya y fíjate que hay algo muy, muy curioso de todos estos casos de bosques y cuevas, que a veces las personas dicen, sí, pues es que es un portal. O sea, pues sí, a lo mejor sí puede ser un portal, pero también puede haber una brecha, puede haber una zona de derrumbe y no te das cuenta y nadie supo que te caíste por ahí, o sea. Los portales, las brechas, incluso brechas temporales, me atrevería a decir. Claro. Son cosas que no se pueden estudiar. Exacto. ¿Cómo las activas? ¿Cómo las desactivas? Ajá. O sea... Sí, por eso es un terreno anómalo. Exacto. 100%. Y el caso de este niño, les quise hacer esa aclaración porque es algo que se cuenta dentro de lo que son los montes Apalaches, los pueblos que están por ahí. Se sabe que esto ha pasado, pues, y que pasó. Porque esto pasa en el 1981, cercanos al bosque de Cranberry Wilderness, ahí en el sector remoto y poco transitado los montes Apalaches, en Virginia Occidental, ¿no? Hay bien específico. Este caso no se registró en los medios, pero se le conoce a través de testimonios orales que hay entre los pueblerinos de ahí, que son como leyendas. Pero fíjate, lejos de lo que es una leyenda, sí tuvo un tipo como de estudio médico y sobre todo como de ADN y todo esto. Porque fíjate, resulta que estaban en una familia local por ahí, que los nombres realmente varían entre versiones y todo esto, pero ellos estaban acampando cerca del área de Big Draft Wilderness, una zona que es densa y que no tiene señal de radio, y sobre todo en 1981, o sea, todavía menos, pues, ¿no? Entonces, esta familia, pues, estaban ahí acampando, pasando la bomba, y su hijo Thomas, un niño de 9 años, salió con su primo a buscar leña, ¿no? Una leña para la tarde. La fogatita. Una fogatita, era el 12 de octubre, entonces ya estábamos hablando de un invierno, un otoño fresco en las noches, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el primo vino, pero el otro niño no, Tomás no. Tomás quedó completamente desaparecido, nadie supo nada de él. Como todo pasa en estas desapariciones, pues se organizan varias personas, van y buscan, empiezan a peinar la zona, los perros rastreadores andan entre todos los árboles, y voluntarios y todo empiezan a buscar. No encuentran nada durante 9 días, cosa que ya, bueno, es muy desalentador para la familia, y claro, bueno, regresan. Las pistas, pues bien poquitas, no hubo huellas, no hubo nada. ¿Qué pasó después? El caso fue cerrado, pero 7 años después, en 1988, y exactamente el mismo día 12 de octubre, una llamada anónima llevó a la policía estatal a una cabaña abandonada a las afueras ahí del condado, parque, pues, ¿no? Del parque, donde ahí encontraron a un hombre sin ropa, como tembloroso, desorientado, y sucio, también como que le faltaba hidratación y alimento, obviamente, ¿no? Este hombre tenía 50 años, y cuando al señor lo llevan a la comisaría y le toman las huellas y las pruebas de ADN y todo, resulta que este señor de 50 años coincidía con el archivo dental y genético de Thomas, del niño de 9 años que se había le robaron la vida. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo explicas esas cosas? ¿Cómo finges las huellas dactilares? ¿Cómo Los finges dientes, el registro dental? El niño, cuando desapareció, tenía 9 años. Y cuando encuentran al supuesto niño, tenía 50, pero fueron 7 años después nada más. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente hubo muchos estudios. Médicamente tiene una edad corporal aproximada a los 52 años. El ADN seguía siendo coherente al niño desaparecido y no podía hablar. La persona estaba como en un estado tan catatónico que no podía hablar. O sea, como que estaba como en un intento constante de shock, así como que balbuceaba nada más. Okay. Su piel tenía unas marcas en espiral, dicen los testimonios,
así como marcas en espiral de quemadura en la espalda baja y en los muslos, como si fueran cicatrices como quirúrgicas circulares o como sello así de Como algo. sello. Entonces estaba muy extraño. Su pulso variaba erráticamente también. O sea, les digo, este caso no está documentado por los medios ni por alguna investigación del tipo paranormal o algo así, pero estos registros aparecen en el tema de la investigación médica que le hicieron a la persona esta. Uf, qué fuerte. 2 días después, este sujeto fue transferido a un hospital psiquiátrico porque, bueno, pues nadie lo conocía. Obviamente la familia fue a ver al señor y por supuesto no lo reconocieron. No, pues dijeron, no era era una un- persona desconocida. o sea, Era un ¿quién, niño, quién o sea, eres? ajá. Pues, ¿no? Entonces, que imagínate el shock ese, ¿no? Porque... Su mente, o sea, imagínate Ajá. cómo estaba su psique de niño Y la de los padres. y la de los padres. la de los padres, de pues. estar viendo a un niño pequeño de 9 años a estar viendo un señor ya. Y ahora de- en un espejo, o sea, Ay, verás. Y que igualito al papá, ¿no? Sí. Oye, el caso es que lo llevaron a este hospital psiquiátrico porque pues no encontraron otro remedio, no podían meterlo pues a la Y pues era cárcel un ni desconocido nada. para ellos. Y era Sí, y no había imagínate. nadie que lo reclamara, nada, pues, ¿no? Entonces, se supone que la familia fue puesta en supervisión médica, pero, por ejemplo, aquí ya es cuando se empieza a mezclar un poquito la leyenda y todo esto, porque se dice que a la familia se le dio como una indemnización por la desaparición del niño, pero que era una indemnización muy alta. O sea, Ok. era como que... Se hicieron ricos. De que cállate así. Ajá. O sea, no sé si así como para... Bueno, le hacerse resolvieron la ricos, vida. pero pon tú así, pues si eran 10 pesos, ahora van a ser 20 pesos, pues, ¿no? Ok, Y ok. que dicen que constantemente pasaban personas como del gobierno a la casa de la familia. Wow. Y después... Estoy encantada con ¿Qué esta pasó historia. con Thomas entonces? Sí, Con el sí, Thomas sí. de 50 años. Bueno, desapareció. O sea, como que en el hospital psiquiátrico donde supuestamente lo habían encerrado, pues las personas que escuchaban la leyenda iban y trataban como de, ¿no? Buscar o algo así y no estaba. Sugiere 2 cosas. Ujú, O que, bueno, terminaron con su vida ujú. o Sí. toda esta historia es falsa. Ujú. Y fíjate que hay Es una curioso. hay algo, te iba a decir porque me acordé muchísimo de una historia y quería corroborar si realmente correspondía a la zona de los Montes Apalaches. Curiosamente, Resulta que sí. está en la cordillera de los Montes Apalaches. Hay una historia que se cuenta hace muchos años en internet, pero muchos, y la verdad nunca he podido corroborar si es cierta. ¿A cuál, a cuál, a cuál? Pasan en Alabama en 1905. Alabama. Una niña bueno, la llaman Emily, es En la historia. en la historia, es una historia así, te digo, de un hilo de Reddit que se cuenta Leyendosa. y que incluso la puedes encontrar ahorita en otras redes sociales, así como un escrito. Ok. Habla de que esta niña pues vivía con sus papás en Alabama en una zona boscosa que daba literalmente, o sea, la casa para el frente daba unos bosques. En los bosques habían vallas y cosas que la familia solía recoger en su día a día. A veces así para entretener a la niña, los papás salían ahí en la parte del frente, disfrutaban un rato del atardecer y le decían a la niña, pues trae unas vallas, ¿no? Ujú, ahí Y lo eso era estaba checando. era algo común. La niña en ese entonces tenía unos 5 años, más o menos, 5 o 7 años. Entonces la niña cuando en una de tantos días la mandan y nunca regresa. Entonces obviamente salen a buscarla, preguntan, Ay, no hay vecinos, o sea, es una locura. No la encuentran y al punto que todos los días la madre salía a la misma hora a buscar a la niña. Pobrecita. Y dice que esta historia se repitió durante décadas. Pasaron 50 años, A la No mames. ya ancianos, muy ancianos. Y la señora seguía saliendo. Y la señora seguía saliendo como un tipo de ritual Sí, o algo así. ya. Nada más por recordar a su hija, como el caso de Emily Bradley, ¿no? Algo así. Por si un día la ve. Por la si algún esperanza día, es lo con la último que muere, esperanza. señores. Y ese día, un día de tantos, afortunadamente todavía vivos, pero ya muy viejitos, de entre las vallas y los bosques sale una niña vestida idéntica No. y Ay, con la ya me misma acordé. cara, Sí. No. con la Chiquita misma todavía. complexión, Ujú, la misma edad, y era Emily, ujú. la niña que desapareció hace 50 años. Y la niña no sabía qué había pasado. hasta No, que contaron. para la niña no había pasado. Ve a estos viejitos y no los reconoce, pues no sabe que eran sus padres. Ay, no. Y le empiezan a preguntar e indagan y se dan cuenta que era su hija. Y la historia termina ahí. No sabemos más. Es todo lo que se Ay, sabe. espero que hayan vivido muchos años más los señores con la Pobrecita. niña. Bueno, eso Sí. pasó en 1905. Supongo que ya, pues, o sea, no, pues no. No, ya. ninguno de ellos Ya está todos vivo. los
personajes de la historia. Sí. Muy probablemente Y ya no sí, están pues aquí. digo, pasa en la cordillera de los Montes Apalaches, que puede ser una casualidad probablemente de la historia, muy probable, pero que creo que puedan pasar fenómenos extraños relacionados o conectados a tecnología extraña, Claro. desconocida, que se experimenta dentro de las profundidades de estos bosques. Creo que es factible, y más porque por ahí he escuchado la información que estos montes tienen una antigüedad absurda, mucho más allá de del Himalaya, de los otras montañas. océanos, Tiene, o sea, la antigüedad prácticamente de la Tierra. O sea, es una de las... Fíjate que eso que estás diciendo me gustaría explorarlo más porque yo en todas las historias me topé con los Cherokee. Ujú. En todas las historias me topé con los Cherokees, con la tribu de los Cherokees y que los Cherokees rigen y que las creencias de los Cherokees y bla, 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 ¿no? Y ahora que menciona Minor esto de la antigüedad de los Montes Apalaches, bueno, nosotros también somos unos apasionados de la historia aquí en este canal, entonces cuando yo vi en tu video de los Montes Apalaches esta piedra que existe, Sí. ¿qué onda con esa piedra? ¿Qué pasa con esa piedra? Uy, con esa piedra pasan muchas cosas. O sea, yo la verdad no tenía ni idea que eso existía, ¿eh? Pues mira, para empezar, esa piedra se llama Yudacuya Rock. O la Yudacuya. piedra Yudacuya. Ajá. Ok. Que, ay, a ver, tiene alrededor de ¿cuántos símbolos tiene esa piedra? Tiene aproximadamente como unos 1500 grabados. Ok. ¿Qué? Y están entre figuras y Ujú. bueno, aquí la ponemos, aquí ponemos Sí, la aquí imagen, la vamos ajá. a Unos estar viendo, pictogramas ¿verdad? extraños. Ajá. Que Pero no- extrañísimos. Se ven así como figuritas, como humanoides, se ven como pajaritos, se ven muchas cosas. ¿Y qué con esta piedra? Pues bueno, hay una leyenda que habla de que si tú llegas y pones tu mano y eres como el elegido, esta piedra se va a abrir y te vas a poder meter a un portal, una cosa así. Entonces como que la piedra funciona como una puerta, Ah, digamos, en así teoría. es. Pues mira, según los Cherokee, pues la palabra Yudacuya significa los ojos inclinados, perdón. Que esto hace alusión como a un gigante mítico, a un maestro de la casa y también guardián de los animales, es decir, pues obviamente un guardián de la naturaleza Claro. de estos lugares. Y Yudacuya era capaz de controlar el clima y saltar de montaña en montaña en un solo brinco. Ok. ¿Y cómo nace la piedra Yudacuya? Pues se dice que este gigante brincó, pegó un brinco y puso su mano así sobre la piedra y se marcó. Ok. Entonces tiene decían que tiene siete dedos, ¿no? dedos, ajá. Ay, no. 7 dedos. Y se trata, bueno, le están los 7 dedos, además de ahí rasguños y un montón de cosas que se supone que los grabados son como los que se convirtieron, o sea, los rasguños son los grabados que se convirtieron hoy en día. Pues bueno, esto los interpretan ellos como las leyes de la cacería o símbolos ceremoniales dictados por esta entidad O gigantesca. sea, también es como, a ver, entonces es como estos monolitos pictográficos que podemos encontrar en toda la historia del mundo, ya sea como como las tabletas Esmeralda, los 10 mandamientos, Ujú. el reglamento de Gilgamesh, Ajá. o sea, es realmente también como un Como un mapa, haz de cuenta. como unas instrucciones de vida. Exacto, sí. O Código Hammurabi. Código Hammurabi. Sí, sí, sí. esa es otra. según los Cherokee sí es algo así. O sea, Ok. que esta entidad lo dejó plasmado cuando brincó de una altura y lo... O sea, como fue que como puso- un método intencional para dejar un Ajá. aprendizaje o Sí, algo. pues eso dice la leyenda, ¿no? Ok. Claro. Pero muchas personas han interpretado estos dibujos, estos garabatos, como un mapa ancestral, como Ujú. leyes de respeto hacia la naturaleza y todo Claro. esto, pues, ¿no? Y de ahí nace mucho el tema de que si tú eres como respetuoso y todo esto, puedes seguir con esa leyenda y poner la mano y si se abre la piedra, pues ya pasas como al otro lado, supuestamente. Ok, y bueno, pero la han investigado, me imagino, y tienen un datado, o se sabe que los Cherokee la hicieron, o... No sé, o sea, no le hicieron ellos, pues, ¿no? Las inscripciones de ahí, o sea, los garabatos datan de hace entre 200 y 1400 después de Cristo. Ujú. Es que hay una cosa curiosa que pasa en las
las tribus, pues tanto de los Cherokee como a lo mejor los Cree, los nativoamericanos, ¿no? Que muchos hablan de personas más antiguas, culturas más antiguas a ellos, que llegaron a enseñarles a ellos todavía, como que los dejan como un tipo de, no sé, parece que ellos llegan a poblar un lugar, o sea, a lo mejor como nómadas o como algo, y estos antiguos dicen, bueno, ya tocó nuestra era, ya fue, y aquí les dejamos nuestras enseñanzas y nosotros nos retiramos. ¿A dónde? Pues muchos hablan que se meten a las profundidades de la tierra, que incluso en antiguas ciudades subterráneas que existían. Por ahí he escuchado esto del pueblo Ojos de Luna, que está ahí en los Apalaches. ¿Cómo es eso de los Ojos de Luna? El pueblo de los Ojos de Luna, bueno, nada más para concluir esto de la roca. Ajá. A mí lo que se me hace muy curioso es que hablen de un gigante. Eso se me hace muy curioso. Oye, muchas cosas curiosas en esa historia. Sí. Pero me llama mucho la atención eso de los gigantes. Pues supuestamente el pueblo de los Ojos de Luna vivía en las profundidades, pues como en las cuevas. Y hay personas que dicen que exploraban las cuevas y que sí tuvieron como sus encuentros con estos seres, que son literalmente como con los ojos así muy brillantes y todo eso. Hay una historia muy interesante que habla de un señor que baja como en la exploración de una cueva y que de una ranura como que empieza a escuchar algo. Entonces se va en una cueva, sí, Okay. Y se va acercando y ese mismo sonido lo va guiando y lo va guiando y lo va guiando hasta que se mete como a un pasadizo, después sale como a una cámara más grande. Entonces de la oscuridad dice que ve dos ojitos así como ahí a lo lejos. Y al principio pensó que era como un animal o algo así. Sí. Tú contaste una historia que a ti te tocó ver ojitos. Y así. eran mapachitos, ¿no? Sí, eran mapaches, pero eso es otra historia. Y sí, o sea, lo natural, o sea, si la persona era un ávido explorador, pues dices, ok, es un animal. Claro. Pero lo que se le hizo muy curioso es que empezó a escuchar algo, pero no en el oído, sino en la cabeza. Eso también se escucha mucho de los Montes Apalaches. Y después de eso ya fue como que se quedó, ¿qué está pasando? Y ya dice que los vio como físicamente, que sí eran muy altos y que tenían los ojos así como muy brillantes. Pero eran humanoides. Eran como especie de humanoides, Y bueno, se dice que esa tribu vivió ahí precisamente abajo, pues en esa parte. Y fíjense que está bien curioso cómo se conecta todo esto que es que los Montes Apalaches es que es todo, pues no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero hay una cosa bien, bien curiosa, porque si estamos hablando de seres intraterrenos como figuras humanoides y que se pueden apelar más como algo extraterrestre, también están las luces del Monte Brown que quedan en este mismo lugar. Y que las luces del Monte Brown pues básicamente son avistamientos de ovnis durante un chorro de años, muchos años. Oye, hay una película, ¿no? de eso. Sí, la he visto así como, no he visto la película, pero la he visto como anunciada. Está buenísima. Y me llamó la atención porque alguna vez leí de que como que fotografías de las luces buenas, del Monte Brown. Y sí, la verdad es que son unos ovnis, pero extrañísimos al estilo de estos Foo Fighters. O sea, ni siquiera se identifica como... No es un platillo volador, no es un cilindro, no es algo específico, es como algo flotante. Así como errático, parece como una proyección de algo. Hay muchas fotos, me imagino. Sí, y de hecho, los Foo Fighters básicamente en esencia son eso. O sea, son bolitas de fuego así. O son proyecciones de luces que no se entienden. No tienen sentido. Sí, y está muy interesante eso. Y sí, de hecho, bueno, se llama la película, por si la quieren ver, se llama Abducción Alienígena. Es muy buena esa película. Pero sí, muchas personas dicen que en las montañas Brown precisamente se da eso, y no nada más en el cielo, sino que muchas personas también han visto figuras humanoides entre el bosque. Eso, no sé, siento que está conectado mucho con esto de los ojos de luna. Siento que hay muchas cosas. ¿Tú dirías que son los mismos seres? No, yo diría que son diferentes. Yo siento que son diferentes. Convergen ahí. Porque si los seres de luna, o sea, el pueblo de los ojos de luna son, ¿cómo se llama? Intraterrenos. Siento que los que están en la superficie es otra cosa totalmente diferente. Pueden ser grises, pueden ser reptiloides, pueden ser lo que tú quieras. Lo que es probable es que haya una conexión entre ambas razas de y hay una conexión con la piedra.
No directamente y no que yo la sepa, pero O sea, ¿no creen ustedes que pueden ser estas piedras, esta piedra que se encuentra, a lo mejor la hicieron ellos? o un portal puede ser. Okay, Yo pienso más que la piedra puede ser una especie de portal para todas estas criaturas. Ok. Porque si nos volvemos a recordar la historia, pues era un gigante. Entonces siento que está ahí. Y muchos vestigios y muchas creencias sobre los gigantes dicen que se escondieron en las cuevas, Ujú. pues en lugares remotos para no ser encontrados después de lo que ocurrió del diluvio y un montón de cosas, pues, ¿no? También podría pensar, ¿recuerdan este mensaje que le llaman el mensaje adhesivo? Que Sí. es un mensaje que envió el ser humano Carl Sagan. a la luna Ajá. para supuestamente darle a una raza, a una raza extraterrestre nuestro código tanto genético como de lenguaje, como que un código universal que permitiera a cualquier raza que encontrara ese mensaje descifrar qué es el ser humano en sí, pues. Yo creo que esos mensajes que llegamos a ver, o sea, de repente que nos llega esa información y nos llegan elementos, que de hecho hubo un crop circle por ahí, no me acuerdo de dónde, que Que era la respuesta. era la respuesta del mensaje adhesivo. supuesta del mensaje adhesivo, que es probablemente muy falso, pero yo creo Pero que está padre, pues. yo creo que en realidad esos mensajes, esas respuestas o ese tipo de información que viene de otros lugares puede estar en esas antiguas culturas en piedras grabados así, como esos, Totalmente. donde tal vez ya está de alguna manera una civilización antigua ya decodificó algo de esas otras razas que nos dijeron algo. Eso también puede ser, digo, es tan antiguo que no sabemos exactamente de dónde viene. A ver, van desapariciones, va Bigfoot, va a la Seres alteración intraterrenos, temporal, seres ajá. intraterrenos. ¿Hay una base militar ahí en los Montes Apalaches? No que o yo algo sepa. así. No sé. Yo Eso sí no fíjate sé. que encontré que sí existen instalaciones militares, Ok. pero Es probable no- por la extensión. Exacto. O sea, Ajá. no que quiere decir que sea ahí De que el área la base de 51. Dulce ahí, Ajá. pues, ¿no? O sea, Sí. pero, ¿se acuerdan del caso del chico? Que siempre se me olvida el nombre. Andrew Dawson. Ujú. Ajá. El que una vez... De gigante, ¿no? En Canadá. que estuvo reportando en TikTok, subiendo unos videos que hicieron muy virales del chico que estaba viendo como a lo alto de una montaña, una casa. Ah, sí, la casita negra. Y luego que vio como tipo gigante, Es que etcétera. hay una es como una crónica bien extraña porque primero ve Sí. bueno, en el video se ve primero como él Un registra un gigante. gigante, ¿no? Ajá. Luego pasan los días y el tipo vuelve a grabar y hay como un ovni. Y después vuelve a grabar y ve como unos helicópteros se llevan a esa cosa grande que Ajá. había visto unos días atrás. Y después a los días La ve casita. cómo instalaron algo ahí en la superficie de la montaña y dices, o sea, Y esto no se puede montar, ¿no? O es Y una luego la- proyección o algo así. O, Deja tú. ¿quién Luego la sabe? siguiente parte de esa historia es que Andrew Dawson fallece a la edad de 36 años. Sí, así, pues, ¿no? o sea, Acá. y luego hay un video que dice, no estoy en problemas, pero nomás quería aclarar Ajá. que todo esto es mentira. A lo Y que yo, voy con amigo, esto es que hay algunos casos que también han sido seguidos por como este tipo de fuerzas militares, pues. Se habla también, quizá y también sea parte también del revuelo de la popularidad que ha tenido los Montes Apalaches en redes sociales, que hablan acerca de también de algunos tipos de expediciones que han hecho los militares, que han visto como camiones camuflados se adentran en el bosque. Sí. Y como que es extraño, porque en teoría las bases militares que se encuentran en los Montes Apalaches, pues tienen funciones muy específicas, ¿no? Ya sea de adentramiento para los nuevos soldados y todo esto. Realmente no es una zona de experimentación, pues sí, es a lo lo mejor raro. puro búsqueda y rescate, ¿sabes? Exacto. Ese tipo Sin de embargo, es innegable pensar que todo este tipo de casos, que solamente nosotros los que somos fans de este tema nos llame la atención. O sea, el gobierno, ¿que no le llamará la atención también los Montes Apalaches? O sea, el pensar como, oye, están pasando todas estas cosas. Sí. Sería como muy necio decir, no está pasando nada, puras Ajá. cosas de la gente. Sí, No, puras porque son- cosas de gente loca. Oye, ahorita el Minor acaba de contar un caso del 1905. Estamos hablando de 100 años de historia en el que han pasado cosas en Y los Montes cosas muy Apalaches. graves, o sea... Y previos a, por ejemplo, este boom que ha tenido de las redes sociales, los Montes Apalaches y los videos, los testimonios, todo eso, previo a eso, antes de que incluso existieran los booms mediáticos de los casos de misterio, ya están esos casos ahí. Ya están Sí. todas No las está leyendas. raro. Sí, ya están todas las leyendas, ya está todo el folclore. O sea, yo siento que es
sí es mucho de lo que creen los Cherokee. Sí siento que es mucho de eso, de como todo este entorno mágico, la naturaleza, respetar y todo eso. Yo sí siento que es mucho por ahí, pero es que también, o sea, a ver, tenemos en esa misma zona tenemos al Mothman, tenemos al monstruo de Flatwoods, tenemos las desapariciones, tenemos aliens, tenemos intraterrenos, tenemos un montón de cosas. Sí, sí. Entonces, yo siento más que sí es 100% una anomalía, o sea, Algo está pasando en algo, los sí. Montes Apalaches. Oye, la otra vez estábamos platicando Sergio y yo de... sí, brevemente hablamos de no recuerdo ni qué caso exactamente, pero recordamos acerca de este famoso monstruo de Flatwoods. Y que, digo, puede haber una correlación directamente con las cuestiones tal vez ufológicas en este caso. Yo creo que sin duda, Pero sí. no sabemos, digo, el caso se llama el monstruo de Flatwoods, no el extraterrestre de Flatwoods. Entonces, Sí, fíjate, para recordarte nada más, Ana, un poquito de lo que estábamos platicando esa vez, hablamos acerca de un misterio de internet, de una bruja que hubo una vez en Monterrey, sí, que sí, se ya. grabó, que un policía grabó y que se hizo Ok. mediático porque el señor Jaime Maussan en ese justo momento estaba también como enseñándole al mundo el caso del monstruo de Flatwoods. Y como que Jaime Maussan quería tener también un monstruo de Flatwoods mexicano. Entonces era como la bruja de Monterrey. Entonces estamos recordando un poquito el caso del monstruo de Flatwoods. Y bien, como dice Minor, es un monstruo de Flatwoods. Sin embargo, a ver, las descripciones: piel metálica, ojos grandes. No, es que es una cosa bien diferente. Eso o está sea, muy raro, ¿no? Es que yo siento que el monstruo de Flatwoods no es orgánico. okay. Por muchas... ¿Nos podrías contar el Claro, casito por ahí? pues, A ver, ándale. claro, Sí, pues creo, sí, que no, por creo eso- que nunca lo hemos hablado por- aquí. no, en Pues este- lo traigo de aquí hecho, no. para Curiosamente. refrescarlo. Ándale. A ver. Pues miren, todo este asunto ocurrió el 12 de septiembre del 52, hace muchos añitos. Esto ya. también pertenece a los Montes Así Apalaches, es, ¿verdad? ajá. A eso de las 7:15 de la noche. Es de que la está tarde. estudiadísimo el caso No, es güey. que es una cosa impresionante. Sí, Hay sí. hasta merch y todo. Creo Sí, que no, sepas, ¿eh? Pues bueno, El equipo de fútbol, ¿así? del se monstruo llama de Flatwoods. Sí, Y el logo es el monstruo de Flatwoods. o sea. sí. Pues fíjense que eran dos hermanos de nombre Edward y Fred, junto con su amigo Tommy Hire, que vieron un objeto luminoso caer del cielo, allá por una colina en el bosque de Flatwoods. ¿Y dónde está Flatwoods? Bueno, pues están en el condado de Braxton, en Virginia Occidental, que es pues territorio de los montes, pues, ¿no? Ok. Pues bueno, ¿qué es lo que vieron? Después de que esta cosa rara que estos tres niños vieron que cayeron en la colina, pues a ver, ahorita como decíamos, son niños, son muy curiosos y fueron a avisarle a sus papás de que, oye, es que cayó esto y no sé qué, pero en lo que le avisaban y entre que los papás agarraban la onda, estos niños se fueron al bosque a buscar dónde había caído esto. Y cuando llegaron, encontraron, hagan de cuenta, así como una película de terror, en la cima. Era una cosa que... Es que me da risa porque no sé cómo contaron esto, pues. Era una cosa que emitía una luz roja intermitente, así. Y dice que uno de los niños lo apuntó con la linterna y cuando lo vio, dice que era como una especie de figura humanoide que tenía más o menos unos 3 metros de altura, que era muy alto, ajá, con el rostro, y aquí hay que poner una foto porque es muy raro. Tenía un rostro redondo, rojo, como si tuviera como una capucha. Ok, y dice, en otros relatos se menciona que tenía ojos como naranjas y verdes, pero esto es otra cosa, o sea, no importa, pues. El caso es que estaba haciendo, pues, una criatura de 3 metros. Ajá. Y lo interesante aquí es esto, tenía como una falda metálica, que hagan de cuenta como si fuera un botecito de basura así, Muy extraña como la una criatura, faldita, sí. una faldita metálica, la cabeza así como en forma de, ay, es que no me acuerdo cómo se Es llama como eso. es como una cúpula lo que tiene. Ajá, como una cúpula y luego tiene como una capuchita, los ojos rojos y los brazos así como de garfio, así como Sí, robótico. yo siento que es como que algo que era como un tipo de casco que lo hacía respirar en la atmósfera terrestre. No, Sí, pero como que espérate, un ajá, traje, ándale, como ¿no? una armadura puede Ajá. ser, ¿no? Pero fíjate, después de esto, cuando los niños vieron al monstruo que estaba ahí parado y todo, la faramalla y así,
dicen que el monstruo empezó a desprender como una especie de neblina verde. Okay. Y esa neblina les empezó a dar náuseas, irritación, vómito y sensación como si se estuvieran ahogando. ¿Te imaginas lo peligroso que haber sido? Entonces después, después de eso, fue cuando fueron corriendo a su casa y dijeron, no, es que vimos esto, un monstruo así, no sé qué. Entonces, naturalmente, los papás y todo el mundo se empezó pues a interesar un montón y dijeron, vamos a ver qué está pasando. Pues cuando todos fueron, pues ya no había nada, obviamente. Pero se había quedado en el piso, como si lo hubieran quemado, como si el monstruo hubiera sido una especie de robot que se hubiera sobrecalentado y dejó marca en el suelo. En el zacatito. Ajá. Y después de eso, o sea, fueron a reportarlo a la policía y se hizo mucha risa porque se hizo un boom mediático en el pueblo. O sea, fue el chisme del pueblo, todo el mundo quería ir a ver y fue un montón de policías y no sé qué. Y al final, tristemente, la versión oficial fue que todo el pueblo estaba en pánico colectivo por un meteorito que había caído que no habían visto. Y fin de la historia. Y que fue invención de los niños, ajá. Okay. Todo Pero eso. ese no fue el fin, ¿no? Estamos aquí en 2025 hablando de esto. Sí, claro. ¿Qué más se sabe o sea, cómo escaló la teoría del monstruo de Flatwoods? Pues mira, otros investigadores comparten pues otra visión, por ejemplo, de la neblina, que pudo haber sido liberada por plantas, por vegetales, por otra cosa, pero yo lo veo muy, muy raro. Pero debido a qué, o sea. Ajá, por ejemplo. Pero también dicen que, o sea, si esta cosa fue verdad, pudo haber sido una especie de armamento secreto que tenía como ese mecanismo de defensa de la neblina verde, que era como una especie... Sí lo veo como un mecanismo de defensa, ¿eh? Sí, como yo un pulpo. Ándale. Soltando Ajá. tinta. Oye, esto pasa en 1950. En 1952, ajá. Ok. Porque esto pasa en Virginia Occidental. Sí. En Virginia Occidental, en el año 1966, en Point Pleasant, se ve a otra entidad que no es igual, No es... pero no. es extraña. Ajá. Mira, yo creo que lo único que comparte el monstruo de Flatwoods y el Mothman son los ojos rojos. Es lo único. Es lo único. Sí es cierto. Es que hay raza que los confunde, ¿no? Sí. Hay Ajá, personas sí, que piensan muchas que... personas Sí, que sí. la Es el cuestión mismo. aquí es que, el Mothman, esto pasa en 1966. Dos parejas de personas, o sea, de Roger, Linda, Steve y Mary, conducen por una carretera cerca de una planta de TNT antigua. Esa es la historia. Sí. De repente... de TNT antigua, de dinamita. De dinamita antigua. A gusto. Oigan, esperen, nada más para cerrar. Ajá. Les va a dar risa esto. Ok. Nada más para cerrar el tema de Flatwoods. Bueno, se convirtió tanto en un símbolo para este pueblo que anualmente hacen un festival llamado la Convención del Monstruo de Flatwoods. Pero, ¿Y hacen todavía la convención? Claro, Ya, dice, hay que ir. le construyeron un museo, sillas gigantes en su honor y este festival. porque mide 3 metros, Sí, pues. Órale, Ok. qué interesante. Sí. He visto ahí como, no sé si hay película, pero creo que hay una. He visto así como unas tipo animaciones. Pues mira, Así medio dice, Hay raras. unos rendercitos, ¿eh? Ajá, unos renders. Muy sí, realistas. dice acá. que este monstruo pues se ha referenciado hasta videojuegos incluso, que es Sí. el Fallout 76, Space Harrier 2 y pues otras O sea, cosas aparecen animadas. ciertos- Ajá. Pero duda, o sea, ¿realmente eso fue lo que pasó? Eso fue literalmente. ¿No hay más? No hay más. Eso fue lo que pasó. Ok. Yo creo que ahí lo que pasó fue el tema del reporte policíaco. O sea, cómo si escaló a la policía. Sí, es que como les digo, se hizo todo un tema, o sea, Ajá. la gente, pero ¿cómo que un monstruo? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que la niebla verde? O sea, fue de... Tiene muchos de- elementos. Tiene Muchos. muchos. Y yo digo, a ver, pues si fue invención de los niños, lo que tú quieras, pero escaló demasiado. O sea, te estoy diciendo que ahorita anualmente hacen un Sí. festival de ese monstruo. Yo digo que si fue mentira de esos niños, llegó demasiado lejos. Sí, Pero, por ¿sabes? ejemplo, esos niños ya dejaron de ser niños. Sí, claro, ya ni Y yo siquiera... creo que, yo creo que ya han de haber Sí, ya no- fallecido. Ellos nunca han vuelto a declarar, no están invitados honorables al festival del monstruo de A lo Flatwoods. mejor no en los primeros años ahí Ajá. los llevaban de... Sentaditos. Hubiera sido muy así. bien, ¿no? Oye, Sí. qué loco. Oye, pero decías, Ajá, perdón, estabas- ajá. Bueno. Porque sí es cierto que es interesante analizar las dos Sí, sí, historias. sí. Eso Y es pasó en que- Flatwoods. Y es ahora que es Mothman. Virginia Occidental. Ajá. Son prácticamente 10 años después, nada más. Así no es es. tanto tiempo. Y Les esos digo, Montes Apalaches. estaban estas dos parejas conduciendo por una carretera cerca de una planta de TNT antigua. Me encantó. Y por ahí había una instalación militar abandonada, es lo que dicen. Esa es la parte como que extraña.
la instalación pertenecía a la Segunda Mundial. Ok. Esto es importante porque esta entidad se relaciona mucho y se conecta mucho con eventos históricos. Ajá. Entonces, como que el Mothman. está ligado a esos lugares donde pasaron cosas impactantes o fuertes o catastróficas. Ahí es donde supuestamente por primera vez se le ve. Lo describen como una criatura de casi 2 metros de alto, con alas enormes plegadas en la espalda que lo hacían ver aún más enorme. No tenía un cuello aparente y 2 ojos redondos brillantes de color rojo, ¿no? Esa es la descripción general, la más escuchada y la más referenciada. Hay otras que hablan de que era más como una gárgola. Bueno, pero eso viene después, porque cuando intentaron alejarse de la criatura a toda velocidad, la criatura lo siguió volando a la par del vehículo a más de 160 kilómetros por hora. 160 kilómetros Sí, por y hora. lo más curioso y extraño es que así como si fuera Batman, esta criatura no aleteaba. Iba así nada más, Como planeando. planeando. Asustados se dirigen a la policía y al regresar con los oficiales al lugar no había ningún rastro de ninguna criatura. Pero es ahí donde comienza la historia y la leyenda del Mothman. O bueno, como lo conocemos aquí en México, porque también hay avistamientos del hombre Sí. polilla. O sea, pero por ejemplo, ese testimonio, que es el primero, ¿no? Ujú. Ya desde ahí ya era el hombre polilla. O sea, ya estas No. parejas lo describieron con las características no. de una polilla. ¿Todavía no? Lo describen como una entidad con alas. Con alas. Así, Ujú. pero no, todavía no. El título se lo gana después. De hecho, Ok. pasan, la mayoría de los encuentros con el Mothman aparecen en zonas industriales abandonadas. Eso es como un patrón. Ah. Como esta llamada planta de TNT. Sí. O bueno, otros lugares. Muchos describen nada más escuchar el chillido agudo de esta cosa. Y ya con eso también se considera como un tipo de avistamiento o algo por el estilo. Y que es premonitorio también supuestamente. Esa es ¿no? una característica que se gana también después, ¿no? Sí, eso lo va ganando con el tiempo. Ya entre el 66 y el 67 se reportan más de 100 avistamientos del Mothman. ¡Chorro! Muchos decían que, por ejemplo, conductores que lo vieron parado en medio del camino antes de alzar vuelo verticalmente, agricultores que lo observan posado en techos de los graneros, niños que lo vieron desde sus ventanas por la noche, así a la par de un segundo piso en las casas, personas que afirman haber tenido sueños proféticos con esta entidad. Y es aquí donde empieza un poco la historia, ¿no? Ya después de todo este tipo de avistamientos, hay un periodista que lo conocemos muy bien, porque es muy famoso por hablar del Mothman, que es John Keel. John Keel es aquel que habla de los ultraterrenos. Es el que propone esta teoría de los ultraterrenos, entidades que se materializan según la conveniencia de aquel que los vea, ¿no? Están aquí entre nosotros, pero toman las formas dependiendo del contexto. O sea, no tienen una forma propia. Se acerca mucho a Jacques Vallée, este señor. Sí, es una persona que creo que está muy inspirada en este otro autor. Y bueno, John Keel investiga los sucesos de Point Pleasant y fue uno de los primeros en señalar una conexión entre los avistamientos del Mothman con los ovnis y con la aparición de los hombres de negro. Muchos testigos que habían hablado públicamente sobre estos encuentros comenzaron a recibir visitas de estos hombres de trajes oscuros y parecían venir de agencias gubernamentales, etcétera. Como que estaban investigando algo que estaba raro, que estaba pasando en las zonas. Y bueno, John Keel y otros investigadores comenzaron a recibir llamadas telefónicas anónimas, voces sin identificar ni saber exactamente de quién venía, y mensajes también de cierta forma codificados. Muchos de estos eran advertencias que hablaban de una tragedia inminente, y que él recibió mensajes que hablaban de un desastre que ocurriría el 15 de diciembre de 1967, sin saber exactamente de qué se trataba. Muchas personas del pueblo reportaron sueños premonitorios donde había agua, gritos, estructuras colapsando. Y bueno, es ahí cuando el 15 de diciembre del 67, un viernes a las 5:04 de la tarde, el puente Silver, que conectaba Point Pleasant con Gallipolis, en Ohio, colapsó. Ahí repentinamente durante la hora pico, 46 personas perdieron la vida y muchas quedaron atrapadas en sus vehículos que lentamente se hundieron en las aguas de Una Point Pleasant. tragedia absoluta, Sí. ¿no? Sí. Obviamente que esto nada más llevó a que la historia del Mothman se volviera como una cultura Claro. de la, Pues, o de sea, la que criptozoología, que se hiciera más viral. Y que Exacto. incluso posicionándolo como uno de los criptidos más poderosos, ¿no? Sí, Dentro y de- más, yo creo que más
más importantes Sí. de la historia. John Keel en 1975 es cuando publica su libro The Mothman Prophecies, que ahí es donde vincula todos estos sucesos paranormales con otras cuestiones de las entidades interdimensionales, intraterrenos, digo, ultraterrenos. Y bueno, esta historia realmente no queda tan ahí porque han pasado en todo el mundo, ha habido avistamientos de este ser. Pero los Montes Apalaches parece ser el nacimiento de este ser. Me gusta mucho, bueno, para los que no saben, a lo mejor hay una película que está inspirada en esto que acaba de contar Minor precisamente, que se llama El Mensajero, con Richard Gere, que ya es un poquito viejita, pero está muy muy buena. Por si no la han visto, se la recomiendo. Sí, y es tal cual el suceso, ¿no? Sí, de Point Pleasant. es el suceso de Point Pleasant, está muy muy padre. Pero no es el mismo entonces el monstruo de Flatwoods y el Mothman. No lo es el creo. mismo. No es el mismo. No, pero parecen nacer en una misma zona geográfica. Es extraño, ¿no creen? Y sí, yo creo que, mira, ahí puede haber una cosa de esto de los experimentos. Sí. Puede haber Es que mira, una cuestión de una abertura en un lugar donde las cosas salen y se fugan de repente cada cierto tiempo. Pues es que miren, a ver, aquí traigo unos datitos que están interesantes sobre por qué los montes son tan interesantes. Para empezar, del 15 al 20%, y échenle así, imagínenselo, del bosque Apalache no está inspeccionado directamente. O sea, ni por geólogos, ni biólogos, ni nadie en más de un siglo. O sea... ¿Por qué? Pues no se sabe. No, pues mira, también hay con una colaboración con la Universidad de Carolina del Norte, se han encontrado más de 200 especies endémicas nada más en esa región en los últimos 10 años. 200 son un chorro para 10 años nada más. Muchos. Y otros reportes es que este lugar sí le han hecho muchos estudios genuinamente, pues, ¿no? Entonces... Bueno, es un lugar riquísimo en biodiversidad, pues. Sí, reportes oficiales han detectado alteraciones magnéticas leves en los sectores como, por ejemplo, donde se perdió Dennis Martin, que es el Great Smoky Mountains, también en las montañas Brown, que es donde están las luces. Y bueno, muchos de ustedes dirán, pues esa es la respuesta de por qué se ven las luces. Pues sí, pero ¿por qué se pierden niños? ¿Por qué se ven, sabes, todas estas criaturas? ¿Por qué pasa lo que pasa? Pues oye, yo creo que la razón por la que se pierden los niños sí es clara, ¿no? El problema es cuando, por ejemplo, se pierde el niño y regresa 50 años más viejo. O de la misma edad. O de la misma edad. Yo estaba leyendo una historia también de un caso, no sé si les suene, pues, pero es de un caso de una persona que también se pierde y encuentran sus zapatos súper lejos, así, y encuentran el cuerpo de la persona, o sea, sin vida, pero los zapatos los encuentran como 150 kilómetros más lejos de él. Entonces como que dicen, es que realmente no estamos hablando de que lo misterioso es que desaparezcan las personas. No lo es misterioso eso. Es que aparece su ropita doblada. Sí. Es un montón de cosas raras que pasan ahí. Había un caso que no sé si es ahí, pero es parte del universo del Missing 411, de un chico que se va a esquiar y que desaparece así de la nada. Ahorita me voy a acordar el nombre. Bueno, se los voy a contar por mientras. Que desaparece y todo, y haz de cuenta que dejó su mochila así de esquí, sus palos de esquí, dejó todo así como de que voy al baño y ahorita vengo. Pues vengo. Y desapareció como por 12 meses, 13, más o menos, 12, 13 meses. Desapareció, lo buscaron, todo el mundo preocupado y así. Y cuando regresó, porque vivía cerca de ahí, llegó a la casa de sus papás, muy a gusto, muy quitado de la pena. Y los papás oye, pues ¿dónde estabas? O sea, pensamos que ya no estabas con vida y todo esto y así. No, pues fui a esquiar. O sea, la persona esta no sabía ni dónde había estado, ni nada. Como si no hubiera pasado el tiempo. Dice que estaba esquiando y que de la nada, pum, todo se le fue a negro. Y que después de eso ya recordó estar caminando a la casa de sus papás. Y cuando se quitó la mochila y la abrió, tenía tickets de trenes viajando por todo Estados Unidos. Y no siquiera nunca se acordaba de eso. Sí, me acuerdo de ese caso. Ropa diferente y todo esto. Creo que hasta un mapa diferente de un lugar. Steve Kubacki se llama. Sí, está muy bueno el caso ese. Qué locura. Me imagino que todo esto, o sea,
de cierta forma sí está verificado cuando lo documenta David Paulides ahí. Sí. Hay veces que sí, yo creo que se saca los casos de Reddit. Ay, claro. Y hay veces que sí creo que sí, o sea, cuando hay nombres, hay evidencias fotográficas, ahí es cuando ya digo, ala, o sea, sí pasa algo extraño aquí. Sí, porque a ver, hay que decir una verdad, o sea, el libro sí es muy interesante y sí tiene muchos casos y los más populares yo creo que ya los hemos conocido por otros videos, porque los investigamos y así. Sí tiene muchos, pero también hay otros que no tienen ni una foto, entonces digo... Que son simplemente testimonios orales. Sí, pues... Hay está bien. un recopilado que a mí me fascina y que de hecho muchas historias están ubicadas en los Montes Apalaches, que es de búsqueda y rescate. Es un Sí. compilado de unas historias de personas que trabajan en los bosques, o sea, es decir, guardabosques de los Estados Unidos. En realidad es una persona que supuestamente escribe en Reddit y va contando como que todas las cosas que pasan cuando trabajas ahí. Y sí dice muchos datos como muy certeros, que están interesantes. O sea, sí dices, ok, yo no sabía eso, o este dato. Pero seguramente pues de guardabosques buscas un poco cómo trabaja un guardabosques y a lo mejor ahí te enteras un poco o hablando con alguien. Pero bueno, el punto es que esta persona describe muchas historias que curiosamente son muy coincidentes con historias que se han presentado en el Missing. Y digo, ahí yo no sé si hay ¿Quién como... le copió a quién? Ajá, si hay como una copia o simplemente son fenómenos que sí suceden en situaciones variadas, pues, Sí, o en yo bosques no distintos. dudaría para nada si llega una persona y me dice que vio algo en un bosque, yo no lo dudaría. Ah, no. güey. Ah, no, yo tampoco. O sea, yo la tampoco. verdad es que los bosques me resultan para mí un ecosistema tan ajeno a mi naturaleza, a mi vida en general. O sea, realmente aquí en Sonora no tenemos unos bosques. Pues hay que hacer No, misterios de desiertos, hay muchos. bueno, ahí la Ana ya lo propuso, ¿eh? Ah, Si exacto. quieren Uy, misterios no. de desiertos, podríamos hacer capítulos Está muy siempre y interesante, cuando ¿eh? le den like, Así es. Ajá. comenten Y lo pongan ahí. compartan. Y compartan, sí, Y por pongan, favor. pongan emojis de solecitos y todo. Sí, sí, Pongan sí. emojis de solicito. De solecitos. Y hacemos grandes misterios. Y de un los cactus, un desiertos, cactus algo así. también. Un sí. cactus. Un cactusito. Pero te digo, a mí me resulta tan ajeno ese paisaje que de verdad leo los casos y yo digo, qué loco esto de que estén en un campamento y que el niño vaya al baño y Solo. desaparezca. Y dices tú, bueno, ¿qué tan lejos puede irse el niño? Y resulta pues que no sé. Son no sé. kilómetros y kilómetros. Ajá, y porque luego kilómetros. aparecen los cuerpos o la ropa de los desaparecidos en lugares súper lejanos, distantes, así de que cientos de kilómetros. Eso no tiene sentido. No, es que yo siento que, o sea, también porque no vivimos en un lugar así, siento como que no... Y para empezar, también es otra cultura, pues, ¿no? Ujú. Porque siento que si tú te vas a acampar con tus sobrinos, por ejemplo, tú los vas a dejar solos ir al baño, ni de chiste, pues. Hombre, no, Ajá, no, o sea, no, ni al cine los dejo ir. me No, volteo, no, o sea, no. ¿sabes cómo? Pero siento que es mucho eso, como que sí son países tranquilos y todo lo que tú quieras, pero muchas veces, pues como que se confían de más, siento yo, y es cuando pasan esas cosas. Sí. Hay una delimitante en los bosques también, pues bueno, los parques nacionales y bosques, sobre todo estas regiones de los Montes Apalaches, que pues hay un punto en el que es tu responsabilidad. O sea, Claro. tú sabes si pasas de un sendero que ya está delimitado, está de cierta forma... Peligroso o algo. De cierta forma vigilado. O sea, no voy a decir que todo el tiempo va a haber un guardabosques ahí, pero mínimamente ellos saben que en ese sendero Pues pasa gente. pasa todo. gente y hay que a lo mejor hacer ciertos rondines o a ciertas horas e indagar si no hay nadie en peligro. Sí. Pero si tú te sales de esos senderos, estás asumiendo un riesgo. Es como meterte a las profundidades del mar. Pues es que... Dicen que por ahí, fíjate, yo me encontré eso y qué curioso porque dicen que los bosques de los Montes Apalaches son tan misteriosos que incluso los mismos senderos cambian. Ah, sí. O sea, he eso está bien escuchado. loco, ¿no? He O sea, escuchado porque eso. es verdad totalmente. Yo la verdad, si te estoy diciendo que es muy ajeno este ecosistema para mí, pues yo no me voy a hacer una travesía por el bosque, pues no. Pero sí es cierto que hay muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, que usan montañismo para el senderismo y Ajá, todo que eso. hacen el hiking y Y que todo saben eso. lo que están haciendo, obviamente, ¿no? Y llevan su comida, sus cantimploras, sus tenis y sus calcetas secas, ¿no? O sea, Todo. llevan todo perfectamente. Entonces ellos saben qué riesgos asumen y qué riesgos no. Y sí es cierto que también hay un guardabosques. Pero ¿qué pasa?
¿qué pasa si aunque tú tuvieras todas esas precauciones, el bosque mismo te confunde? Es que es muy común eso, es muy, muy común. Por ejemplo, por eso dicen mucho que no te tienes que salir de los senderos, no nada más en los Montes Apalaches, sino en donde sea. En donde sea. En cualquier parque nacional, por más parque nacional que sea, sigue siendo un terreno que muchas veces no está explorado en su totalidad. Oh, una piedrita te caes, Sí. caes mal y... Sí, o sea, adiós. puedes caer por un barranco, puedes caer por una grieta, puedes caer por muchas partes, te puedes perder. O sea, más si no tienes experiencia, puedes voltear a ver y todo se va a ver igual, ¿sabes? Entonces vas Sí. a empezar a caminar y te vas a ir y a ir y a ir. Y ya no te van a encontrar. También por ahí estaba viendo que existen estas famosísimas escaleras que suben, que son como ruinas en los Montes Apalaches. Son como escaleras que suben y que no van a ningún lado, y que nunca tienes que subir esas escaleras. Bueno, Sí, porque son supuestamente como portales Exacto. a otras dimensiones y no sé qué. pero ahora, hablando, sabemos perfectamente que esas cosas entran un poco más en el tema leyendas, ¿no? Yo lo que creo es que el tema paranormal, el tema ufológico, e incluso el tema de los portales místicos y todo, yo creo que es parte de uno mismo, de una misma cosa gigante, ya sea que nos inclinemos más al tema espiritual energético o al tema más científico ufológico, pero yo creo que es lo mismo, aquellas luces que se ven, los seres que se encuentran las personas, sumado todo esto al boom que tuvo mediático en redes sociales, que justo lo que platicábamos al principio de este capítulo, pues que decíamos, oye, pues es que ha llamado tanto la atención los Montes Apalaches que incluso podríamos estar diciendo que ha habido un alza en las desapariciones de los Montes Apalaches en los últimos años. ¿Y por qué? Porque ahora la gente va a hacer exploraciones y se pierden, güey. Sí, Ujú. hay un video de una chica que lo vi en TikTok, que se había salido del sendero y que no se podía regresar y que ya se está haciendo de noche. Y está bien Uy, desesperante, horror, está bien desesperante porque se escucha que está llorando así, de que no sabe por dónde irse. ¡A la madre! Y luego hay otro dato que ahorita les iba a comentar, que precisamente en muchas de estas áreas tienen anomalías electromagnéticas. Y esto ¿cómo afecta? Pues afecta a los Brújulas. celulares, exacto, a los GPS, a las La brújulas, señal, pues. la sí. señal, ajá, en general. Y es por eso como que dicen, sí, es una zona anómala por este tipo de factores y por eso todavía más no te tienes que salir, pues no tienes que pretender que lo sabes todo, No, por ¿sabes? supuesto. Entonces hay muchas cosas, pero así como dice Sergio, yo también siento que sí es como mucho de todo, como de la cultura, los cherokees, siento que es como estas extrañas apariciones de críptidos, de desapariciones de todo, y también siento que es como una cosa más energética y todo eso, porque sí es verdad, y eso te lo puedo decir, bueno, se los puedo decir de primera mano, que sí hay cosas y hay lugares donde sí se sienten pues como vibras o energías o lo que tú quieras diferentes. Y no estoy hablando de casas ni nada, ¿no? Sino como partes en la naturaleza que sí se sienten diferentes, pues, Sí, ¿no? es tu instinto diciéndote que algo está amenazando Ajá. tu Sí. seguridad. Fíjense que hay un punto que se llama Sedona en Estados Unidos, que muchas personas lo utilizan para meditar porque dicen que es un punto energético como alto. Entonces tú vas y te sientes ahí, haces tu meditación y no sé Sí, qué. sí, sí. Las personas que son como más sensibles a las vibras y eso, van mucho de excursión a ese punto que le llaman punto energético. Y así como ese hay un montón de más Sí, en sí, sí. el mundo. Entonces siento que es mucho como de escuchar tu intuición y Sí. todo eso. Pero también con el cúmulo de leyendas y todo, hay muchas cosas bien raras. Por ejemplo, si les parece bien, les voy a contar una que es muy, muy, muy antigua. A ver, Ok. esas nos gustan. Sí. Sí. Me dio mucha risa porque en mi video me decían de que no tienes una historia actual. O sea, porque yo contaba así leyendas. Bueno, es que pues, todavía de no se hace caso. Todavía no se hace Esperen caso. unos años. Y yo, no sean desesperados si lo mejor está en el pasado. Sí, a ver, lo mejor ya pasó. Exacto. Pues bueno, miren, para esta historia nos tenemos que ir hasta 1817. Ok. Allá. Por, Principios de la primera. ajá, en la granja de John Bale y su familia. Pues ese mismo año empezaron a experimentar fenómenos muy extraños. Y en esa historia hay dos vertientes. Primero vamos a explorar todo el caso como del lado paranormal y ahorita nos vamos a ir como a lo más carnal.
o se puede decir. Va. Bueno, entonces empezaron a experimentar fenómenos muy extraños, como por ejemplo los clásicos golpeteos en las puertas, en las ventanas, arrastrando las cadenas. Ya ven que, bueno, aquí se usa mucho eso como de si escuchas que arrastran cadenas, quiere decir que hay un tesoro y no sé qué. Eso es como muy antiguo. De Ajá, aquí, ¿no? sí, sí, es una leyenda muy, muy antigua. Las cadenas. Sí. De pueblos. así. Sí, ándale. En las paredes hay tesoros. Sí, si mala escuchas yo. monedas cayendo en el techo, Y yo, significa que hay un tesoro llegan a mi enterrado. casa y la casa toda sin paredes, así. ¿Qué estás haciendo? No estoy buscando un tesoro. Y se te cayó una moneda en realidad de pantalón. Oigan, pues después de eso, pues ruidos en las piedras cayendo también, incluso gruñidos, jadeos y otras cosas ahí medio extrañas. Ok. Pues bueno, los sucesos fueron escalando hasta que la entidad se identificó como Kate Batts. Se dirigía especialmente a John Bell y a su hija Betsy. Y a la hija Betsy, que era la más chiquita, fue la que le fue como en feria. La arrastraba, o sea, le quitaba las sábanas, le jalaba las cobijas, le jalaba el cabello, la atacaba físicamente, o sea, la jalaba así el pelo para todos lados y así. Como un poltergeist o algo Ajá, así. se desquitaba Ajá. mucho con la hija. Los fenómenos dejaron pues de ser ruidos hasta que empezaron a ser más físicos, ¿no? La entidad empezó a hablar con mucha claridad y entonaba himnos religiosos y recitaba sermones, incluso dados, por ejemplo, en la Biblia, imitaba voces también de personas específicas, era también capaz de leer la Biblia, emitir comentarios espirituales y pues demostrar como cierto tipo de clarividencia. O sea, era una entidad muy peculiar. Peculiar, esa es la Muy- palabra, ¿eh? Muy, muy peculiar. Pues bueno, la entidad declaró su deseo por ver sin vida a John Bell, que era el papá de la familia. Y en diciembre del 1820 falleció misteriosamente, atribuido a un envenenamiento provocado por la bruja Bell, porque ella dijo, ella les advirtió a la familia, yo lo voy a desvivir, Envenenar. ajá, y lo voy a envenenar y se va a morir y todo, ajá. Y dice que incluso cuando enterraron a John Bell, la bruja estaba cantando. O sea, todavía siguió la entidad. Ajá. Pero se escuchaba, ¿quién la escuchaba? ¿Cómo La cómo familia, la escuchaba? la familia lo escuchaba. ¿Pero mentalmente o...? No lo especifica, pero Ok. me supongo que mentalmente. Ay, qué terror. Sí. Pero bueno, mentalmente ellos sí, pero sí hubo testigos, ¿eh? No creas que nomás Ajá. ellos eran así como que estoy loco y ya. Entonces, probablemente era un tipo de mimofonía, o sea, realmente era un sonido que estaba presente, o de alguna manera se materializó a través de como una tulpa o algo Bueno, es así. que sí es cierto Sí. que si no hay nadie que escuche y somos aquí 4, pues vamos a creer que fue mental. Pero si hay Claro. un quinto y también lo escucha, pues dices, no fue mental. Pues, o sea, sí está existiendo exacto. ese sonido. Pues mira, hay un señor de nombre Andrew Jackson que después fue presidente de Estados Unidos. ¿A poco? Sí, que visitó la finca de estas personas, o sea, y lo que vio este señor pues lo aterró muchísimo porque escuchó y vio cosas que lo que hizo fue, yo me voy, esto es 100% real, y en su testimonio pues dijo, esto es 100% real y yo no me quiero meter en esto y yo me voy, o sea, y pues obligó, lo que hizo este señor fue que obligó a huir a sus hombres y como que los enfrentó como si fuera una especie de cazador de brujas o algo así, pero el señor dijo, vayan ustedes, pero yo me voy a ir, o sea. O sea, lo vio muy real, yo creo. Sí, dijo que era así muy real, pero ya después la gente empezó a decir que pues que todo esto había sido como una mezcla de como de fanatismo religioso con superstición, mito y todo eso. Pero el señor sí estaba fallecido. Sí, pero espérate, esa era la parte paranormal. Ok. La parte que muchas personas dicen que es más la verdad sobre este caso es que la hija Betsy era ya saben que por su padre, Ándale. y que la hija desarrolló un cierto tipo de pues poder o algo así que le hacía mover cosas y que Telequinesis, esto, ajá, sí. algo así. Literal el poltergeist. Ujú, que Sí. reprimió tanto como su dolor, su todo Claro, esto, que claro, ajá, el tiene sufrimiento sentido. que le causaba a su papá,
y lo trasladó a mover cosas, las voces, todo esto. Y Incluso ella era la bruja. incluso Y ella era la bruja. Incluso exactamente. proyectar una tulpa, ¿por qué no? Exactamente, Ah, sí, y sí, ella sí. era la bruja. Esas son las dos partes de esa historia, pero se me hizo muy interesante. Es bastante interesante ese caso. De hecho, o sea, sé que, o sea, en 1800 pues puede haber muchísima superstición. Digo, Claro. hay casos incluso en Europa que hablan de este tipo de cosas de mezcladas con entidades demoníacas, brujas, fantasmas. Ficción, la ajá. Biblia. Es la Ándale. Biblia. Sí había mucha superstición. Digo, todavía tiempo después en Salem pasa este tema de... Pero fíjate, la forma correcta de tomar esos casos es agarrarlos, Ajá. obviamente investigarlo bien qué se dice y todo, y la neta extraer un 10 o 15% Sí. de la historia. O sea, como que agarrar las partes esenciales para ver si sí o si no. Sí. A lo mejor, y la chica Betsy, pues sí era maltratada por su padre, y maltratada se queda corto, pero pues Ujú. YouTube, ya sabes. Sí, claro. Maltratada por su padre y a lo mejor y ella sí lo envenenó. Ajá. O Yo sea, también pensaba cosa que eso. también termina siendo una historia terrorífica, pues, Claro. de ambas partes. Entonces, por eso es lo que le da validez de cierta manera a la historia de la bruja de Bell. Sí, y fíjate que hay una zona que es muy turística, que es la cueva de la bruja de Bell, que es donde estaba ubicada la granja original. En una cueva. O sea, no en una cueva, pero como que hay en el En terreno. el terreno hay de una ellos cueva. había una cueva. Ah, ok. Sí, sí, Yo dije dije- que vivían en una cueva. Sí, cosechaban gusanos así. Sí. Pues hoy es un parque histórico que, o sea, toda la propiedad de la granja es un parque histórico donde realizan tours, conversiones y también festivales, también acá, que es el festival de la bruja. Por eso les pasa a todos allá. Sí, sí. Lo celebran, ¿no? Todo el- También es Le dan energía a la tulpa. Sí, Sí, es pues. el festival de la bruja Bell. O Ok. sea, Y sí, viva en la sí. cueva, o sea, Se porque Pues supone. dice que vive en la cueva, pues, ¿no? Ok. Entonces ya hay dramatizaciones y hay obras y todo eso. pues me gusta Interesante. porque sí, o sea, corresponde a esta, Al o sea, folclore. y se devuelve a la naturaleza esa energía. O sea, de Exacto. cierta forma, Ándale. de donde pertenecía esa cosa que emergió a través, si quieres, de Betsy o no sé. Ujú. Esa cosa venía de algún lugar. O sea, como lo dice John Keel, estas entidades o estas energías están en la naturaleza, están entre nosotros y aprovechan esos momentos o esas ventanas de nuestra realidad para desarrollar una forma, para desarrollar una manifestación en este entorno Exacto. y de alguna forma interactuar con nosotros y ser reales, que es lo que buscan muchos de ellos. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los capítulos que grabamos contigo hace ya mucho tiempo que hablábamos acerca de aquellos rugidos de la, pues así como del monte, la sierra que no se entendía bien y que hablamos de este ser que era como la onza real. Ajá, y la todo onza esto. real, sí. Ahorita que mencionabas esto de que dentro de los montes Apalaches se han descubierto más de 200 especies endémicas. Ujú. Existe este gatote, Ujú. el Wampus cat. El Ah. Wampus Cat. Wampus cat. ¿Qué es este animal? Pues ¿Es el- real? ¿Es críptido o qué es? No, el Wampus Cat es un críptido 100%. A o ver, sea, platícanos un poquito de esto. a lo mejor te decepcionas un poco. ¿Qué piensas que es el Wampus Cat? A ver, ¿qué fíjate te que imaginas? Yo lo encontré así como mencionado nada más y como te digo, realmente yo pensaba que el Wampus cat era algo así como una onza real, como un tipo de felino endémico muy grande, o sea que no tenía nada que ver Legendario, con un pues así. Ajá. legendario, pero no Pero no- sobrenatural, ¿sabes? Claro, Ajá, claro. no- Puede que una especie primitiva o algo así. Exacto. Yo pensé ok, que era algo ok. así, o No, sea- no, pues sí es una, o sea, sí es un críptido. Es un monstruo, pues. Es un monstruo, ajá, Oh. exactamente. Sí, pues dicen que se describe como mitad gato, mitad perro y tiene, o sea, Ok. tiene muchos, o sea, bueno, es que hay como muchos relatos que lo describen. ¿Es Cherokee la historia o No, hay unos que lo describen como por posibles avistamientos y todo, pero sí tiene muchos, muchos, muchos años. Bueno, sí lo mencionan los Cherokees. Como te digo, es que hay muchas versiones. Por Ok. ejemplo, en los relatos se describe como mitad gato, mitad perro, capaz de caminar en 4 patas y luego en 2, y luego que aúlla y luego que tiene ojos amarillos. Ok, muy, Ok. muy variado Sí, realmente. sí, está muy, Entonces, como muy difuso, ¿sabes? ok. Y por ejemplo, los Cherokees dicen que es una mujer curiosa.
O sea, es como más bien la representación del Wampus Cat es como una mujer curiosa cherokee que está deseando como rituales secretos exclusivos para los hombres, que se vistió con... Ok, Ajá, entonces es realmente un no es poquito- tal cual un ser. No, pues. no es una especie, pues. Me recordó a este también hay otro críptido, que se me asemeja mucho al Wendigo, pero Ajá. es más extraño, que es no es un reno. Ajá, No es el un deer. venado, perdón. Not, the not deer. Ajá, Ajá. the Y not realmente deer. es una compilación de relatos que hablan acerca de un ser Hombres alce. que es como un hombre, Hombres venado. hombres alces, hombres venados, Ajá. que son que andan en dos pies, que son peludos, pero en realidad, no hay tampoco una documentación Ajá. muy extensa. O sea, no es como decir el Wendigo, ¿sabes? sí, pues no hay un caso así que pum, Ándale, así. ajá, Sí, como sí, y, sí. y tampoco no hay como descripciones tan exactas que te digan, a ver, el Wendigo sabemos que Exacto. es de una forma y muy específica y hay muchas ilustraciones y todo, pero tanto el Wampus como el No Deer también no sabemos cómo son realmente porque Sí. siento que están como muy difusos. Muy dispersos. Sí, Ajá. Sí, el Wendigo Loco, es, ¿no? es un ente que está, o sea, muy referenciado etimológicamente, históricamente. Ajá. Hay muchos, está la cultura de los Cree que hablan de él, de cómo se desarrolla un Wendigo. Sí, que se entiende, pues. Exacto, hay algo detrás y una intención, una creación que es obviamente magia oscura, o sea, Claro. lo que crea al Wendigo, o una intención oscura, energía maligna, pues básicamente. Pero en estos casos hay veces que pienso yo que son como que cuestiones así como leyendas urbanas que se van mezclando un poco con Sí. creencias nativoamericanas y terminan Exacto. haciéndose pues ahí como una mezcla como la El hombre lobo, el vampiro, como la cegua, por ejemplo, O de la que esta cegua. mujer mitad caballo, o sea, Sí. que Ajá. es más de nuestra Latinoamérica. región latinoamericana. A lo mejor para los que viven en los Apalaches, el Wampus Cat sí es una cosa así como que uy, ¿no? Pero a lo mejor para acá, para este lado que no tenemos como el contexto inmediato del lugar, siento que es un poquito difícil a lo mejor- describirlo, ¿sabes? A lo mejor sí haría falta pues un caso, pues, ¿no? Un caso de esos documentados grandes, Sí. que popularicen o que reafirmen la existencia de estos seres, ¿no? Pero bueno, yo creo que Así para es. ir cerrando, todo el capítulo estuvimos hablando acerca de que en los Montes Apalaches pasan cosas, ¿no? Si nosotros quisiéramos ir a los Montes Apalaches a ver algo, ¿a dónde irían ustedes? O sea, ¿hay un lugar específico donde, aquí te va a pasar algo sí o sí? Hay ¿O no? mucha gente que está investigando ahí en Point Pleasant por el tema del Mothman. En Point O sea, Pleasant. hay algunos, de hecho, divulgadores al estilo incluso nuestro. Pues, o sea, ni siquiera te digo que personas ufólogos super expertos, no, sino personas En curiosas internet ahí. de internet que hablan. A lo mejor tienen un podcast por ahí. Investigador de internet. Investigador de internet. Eso. Muy respetados. Por supuesto. que van a Point Pleasant a intentar indagar un poco más acerca de avistamientos del Mothman, porque se dice que actualmente sigue habiendo avistamientos. ¿Ah, sí? Oh, no sabía eso. O sea, como que ahí vive el mundo. Como que ahí vive. Y aparte, y además de eso, o sea, como que hay registros de, digo, hace casi 50 años del Mothman. O sea, personas que todavía están vivas Ujú. que relatan de encuentros con él y que tienen supuestas evidencias del Mothman. Qué curioso. Ok. Entonces, Pues, yo creo que yo me iría a Point Pleasant para querer ver algo realmente. Sí. Y pues de paso a ver si algo ahí encuentro en el bosque. Que no se sé. me encuentra una lucecita voladora, Sí, güey. ahí en el Monte Brown. acá. Yo me iría a las montañas Brown y me iría a Spainsfield, donde se perdió Dennis Martin. A ese lugar. ¿Te me quieres iría. perderte también? Sí, así? pues. Muchas gracias, Ana, de verdad, por haber accedido aquí a la invitación. La verdad, disfrutamos Ay, muchísimo, no. como siempre. Sí, Ay, me la se pasé fue súper rapidísimo. bien. Sí, Sí, hombre. muchas gracias por invitarme. Estuvo bien padre. Me gusta mucho este tipo de leyenditas, así. Ándale. De historias, Sí, así. sí, Se hace como que le pone un poquito así como de sazón a todo lo que Sí, investigamos. ajá. Siempre se hace muy padre. Sí, luego siempre es bueno buscar casos referenciados a las leyendas y cuando encuentras una conexión es lo bonito Ay, también. eso es lo interesante y eso es lo que nos tiene aquí sentados, la verdad, Sí. semana con semana, ¿eh? Sí. Ya está pendiente entonces ahí que pongan en los comentarios ya sea el solecito o el cactusito para luego volver a traer a Ana a ver si acepta. Ajá, sí. Sí. Mientras aún sea No, es cierto, factible. es cierto. Muchas gracias, Ana, de verdad. No, Sí. muchas gracias a ustedes. Siempre me la paso increíble aquí. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Igual para la gente que a lo mejor no te conoce o que apenas va a ver tu contenido. ¿Qué puede esperar también de tu contenido?
Ok, bueno, pues pueden esperar, a lo mejor bueno, de hecho ya no me río nada, entonces esta es como una intervención un poquito más relajada, pero también muy padre, con muchas historias. Allá pueden esperar información muy precisa, como más documentalosa, puedo decirlo así. Y también muy interesante, muy interesante, de muchos temas, ya sea ufológico, del bosque, de civilizaciones antiguas, de un montón de cosas. Y lo que vaya evolucionando, porque digo, vas despuntando con un tema específico, pero he visto que vas migrando entre tema y tema, pues así se trata, de eso se trata, pues al final de cuentas tu canal es un documental de lo que es el misterio general, pues no es de bosques o nada más esto, nada más lo otro. Sí, me gusta. De eso se trata, pues. Sí, me gustan mucho los temas variados, o sea, lo que a mí me gusta, como que me diga, tengo muchas ganas de investigar esto, eso lo investigo y eso lo hago, pues, ¿no? Sí. ¿Cuándo publicas? ¿Con qué frecuencia? Publico todos los martes y los viernes. Okay. Los martes son videos un poquito más cortos, entre comillas, porque a veces me salen muchos minutos. Ya conocemos nosotros eso de más cortito. Sí, más cortito, y no es cierto, de que 40 minutos así, sola acá. Sí. Pues bueno, los martes y los viernes. Los viernes se supone que es como el formato más largo, pero pues igual ahí están casi igual los dos. Ajá, está bien. Pero sí, de momento martes y viernes, y me pueden encontrar como Ana Sayas en YouTube, Spotify, Instagram, donde ustedes quieran. Y si ustedes llegaron aquí, o sea, hasta emisiones por mí, si son como nuevos aquí, no olviden seguirlos porque también son muy buenos. Sí, Muchas gracias, por muchas favor. gracias. Así que sí, bueno, ya escucharon a Ana, vayan a seguirla en sus proyectos, vayan a seguir sus canales, tanto de YouTube como de Spotify y sus redes sociales. También, pues sí, suscríbanse por acá, dejen su like en este video y por favor opinen sobre este siguiente video tentativo que tendríamos de tal vez de los desiertos. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos nunca hecho. lo hemos hecho? Hay muchos desiertos muy interesantes. Hemos hecho de Sahara. Ajá. Pero- Bueno, pero falta todo el de Pero Sonora, tienes falta... el- Sonora, Mira, yo te güey. voy a decir una cosa. Tienes el desierto de Sonora y los skinwalkers. Nomás te voy a decir Ajá. eso. De hecho. Nomás te voy a Sí, decir sí, sí. eso. Sí, nomás di eso, ¿no? Porque, porque bueno, no. muchísimas gracias por llegar hasta Sí, este que otra punto, por llegar hasta este punto del video. Y bueno, síganos, me puedes seguir a mí también como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mikey Mike estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Nada más que agradecerte de nuevo, Ana. Muchas No, gracias. sí, Y muchas muchas gracias. felicidades. Esperamos que tu canal siga despuntándola Sí, sí. así como, Esperemos que sí. así como Denis Martínez. Que se vaya como Dennis Martin. Sí, Ay, qué que se mal vaya. chiste, Sí. ¿no? Pobrecito Dennis Martin. Sí, bueno. No, pero muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias. No, pues gracias a ti y ahora sí, gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.